Historia 1. El altar que sangró durante una misa en la iglesia de San Felipe, Guadalajara. Mi nombre es Padre José Luis. Llevo 32 años como sacerdote y lo que voy a contarles ocurrió hace apenas unos meses en la antigua iglesia de San Felipe, en Guadalajara, México. Era una noche fría y oscura. El aire estaba pesado y silencioso, como si la misma iglesia contuviera la respiración. Esa misa era especial. La comunidad había pedido una ceremonia para honrar a los fieles difuntos, y yo estaba oficiando con la devoción de siempre. Mientras pronunciaba las oraciones, sentí una extraña sensación, como un escalofrío que subía por mi espalda. Pero no le di mucha importancia. Creí que era solo el frío del lugar. De repente, mientras me acercaba al altar para la plegaria final, vi algo que aún me hiela la sangre al recordarlo. De la madera del altar comenzó a brotar un líquido rojo, espeso y brillante, que rápidamente empezó a gotear lentamente, manchando las baldosas y el mantel sagrado. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El olor que se desprendía era fuerte, penetrante, como sangre fresca, con ese aroma metálico que corta la respiración. Intenté llamar la atención de los asistentes, pero nadie parecía notar el fenómeno. O quizá nadie quería mirar directamente, porque algunos feligreses bajaron la cabeza con miedo. Intenté tocar el altar para verificar si había alguna fuente que explicara aquello, pero el líquido brotaba directamente de la madera, sin grietas, sin fisuras, como si la propia iglesia sangrara. Mi corazón latía con fuerza y el temor crecía dentro de mí. La atmósfera se volvió más pesada y las velas titilaban con una luz temblorosa que apenas iluminaba la nave. Continué la misa con voz temblorosa, rezando con más fervor, pidiendo protección para todos los presentes. Mientras pronunciaba la última plegaria, el sangrado se detuvo de repente y el líquido desapareció, como si nunca hubiera existido, sin dejar rastro alguno, ni mancha, ni charco. Los feligreses se miraban entre sí confundidos. Algunos me preguntaron si estaba bien, pero yo no sabía qué responder. Aquella sangre, aquel misterio, quedó grabado en mi memoria para siempre. Nadie pudo dar una explicación lógica ni científica, y aunque algunos sugirieron bromas o trucos, yo sé que lo que vi fue real, una manifestación oscura, un signo que no me atrevo a interpretar. Desde entonces siento que esa iglesia lleva una carga invisible, un peso que va más allá de la materia, y cada vez que regreso a San Felipe, no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras del altar. Esa noche me enseñó que la fe y el misterio pueden coexistir y que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, incluso en los lugares más sagrados. Historia 2. La figura que apareció en el funeral de la colonia Roma, Ciudad de México. Mi nombre es Padre Andrés Martínez, sacerdote con 24 años de servicio, y lo que les relato ocurrió hace poco en la colonia Roma, Ciudad de México, durante el funeral de una señora muy querida en la comunidad. La velación se llevaba a cabo en una antigua casa adaptada para estas ceremonias. El ambiente estaba cargado de tristeza y recogimiento. La luz tenue de las velas iluminaba apenas los rostros de los dolientes. Mientras yo recitaba las oraciones finales cerca del ataúd, algo llamó mi atención, una presencia que no era humana. A un costado del féretro, entre la penumbra, apareció una sombra negra, casi intangible, pero con unos ojos rojos que brillaban intensamente como dos carbones encendidos. Pude sentir el frío que emanaba de esa figura, un frío que calaba los huesos y helaba el alma. Traté de alertar a los presentes, pero solo algunos de los familiares más cercanos pudieron verla también. Los demás permanecían ajenos, absortos en su dolor.
Nadie se atrevió a acercarse, y yo mismo sentí un peso en el pecho que me impedía avanzar hacia esa sombra. La figura permaneció inmóvil, observándonos con esa mirada fija, como si estuviera evaluando, juzgando o esperando algo. El silencio era absoluto, solo roto por mis rezos y el susurro del viento que se colaba por las ventanas entreabiertas. De repente, sin aviso, la sombra se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí, dejando en el aire una sensación de amenaza latente. Los pocos que la vieron compartieron miradas de temor y desconcierto, sin poder dar una explicación. Desde ese día, he sentido una inquietud constante cada vez que visito esa colonia, como si esa presencia acechara aún, oculta en la oscuridad, vigilando desde la distancia. Ese funeral me mostró que la frontera entre este mundo y el otro es frágil, y que a veces lo que aparece no es de este plano, sino algo que desafía nuestra comprensión y desafía nuestra fe. Historia 3. El ataúd que cambió de color en la funeraria La Luz, en Salamanca. Mi nombre es Padre Miguel Herrera. Llevo 29 años sirviendo a la iglesia, y lo que les voy a contar sucedió hace poco, en la funeraria La Luz, en Salamanca, España. Una familia muy afectada por la reciente pérdida de un ser querido me llamó desesperada, aterrorizada por un fenómeno que no podían explicar ni tolerar. Durante las vigilias, el ataúd donde reposaba el cuerpo de su familiar cambiaba de color, transformándose de una madera clara, casi dorada, a un negro profundo y opaco, como si la noche misma lo cubriera. Al principio creí que se trataba de un juego de luces o alguna ilusión causada por la penumbra del lugar, pero pronto me di cuenta de que era algo más siniestro. En varias ocasiones acudí a la funeraria para presenciar lo que ocurría, y cada vez que las luces se atenuaban, el ataúd parecía absorber la oscuridad, volviéndose una sombra en medio de la sala. El aire alrededor se hacía más denso, pesado, como si el mismo espacio respirara con dificultad. Los familiares estaban aterrados. Muchos se negaban a permanecer allí durante la noche y pedían a gritos una intervención espiritual. Fui convocado para bendecir el lugar, para proteger a los presentes y tratar de disipar esa oscuridad que parecía haberse apoderado del ataúd y de la funeraria entera. Al entrar, sentí una presencia fría y opresiva, como si una sombra invisible intentara arrastrarme hacia esa caja de madera negra. Comencé a rezar con voz firme, pero mientras avanzaba con las plegarias, el ataúd seguía cambiando de tonalidad, como si respondiera a mis palabras con desafío. Era un fenómeno que no se detenía, ni siquiera con el agua bendita. Los murmullos de los presentes se mezclaban con un silencio profundo, roto solo por el eco de mis oraciones. Después de varias horas, y sin una explicación clara, decidí ordenar que el ataúd fuera trasladado a una capilla para un ritual más intenso, pero la familia me confesó que temían que aquello no terminara allí, que esa oscuridad era una señal de algo más allá, una maldición o un aviso que no podían ignorar. Lo que vi en esa funeraria me dejó marcado para siempre. Un ataúd que no era solo un contenedor de restos, sino un receptáculo de un misterio oscuro, un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se volvía borrosa y peligrosa. Desde entonces, la funeraria La Luz permanece en silencio, y la familia nunca volvió a hacer la vigilia en ese lugar. Yo sigo pensando en esa madera que se oscurecía sin razón, y en cómo la fe, a veces, se enfrenta a fuerzas que no podemos comprender ni controlar. Historia 4. La voz que llamaba desde el cementerio de San Cristóbal, Bogotá. Soy el padre Carlos Méndez, sacerdote con 26 años de ministerio, y lo que les voy a contar sucedió hace poco, en el cementerio de San Cristóbal, en Bogotá, Colombia. Recibí una llamada desesperada de algunos vecinos
que aseguraban escuchar, noche tras noche, una voz que repetía mi nombre en la oscuridad de la madrugada. Decían que era clara, insistente, como un llamado que no cesaba, y que provenía de una tumba sin nombre, una fosa abandonada en un rincón olvidado del cementerio. Al llegar, sentí un frío que no correspondía con la temperatura ambiente, un frío que atravesaba la ropa y calaba hasta los huesos. Caminé con cautela entre las lápidas, con la única luz de una linterna que apenas iluminaba el camino cubierto de hojas secas y tierra removida. La quietud era absoluta, solo rota por el crujir de mis pasos y el ocasional aleteo de un murciélago. Entonces, entre el silencio más absoluto, escuché claramente mi nombre, un susurro que parecía venir desde debajo de la tierra, de esa tumba sin nombre. La voz era profunda, pero tenue, cargada de tristeza y urgencia. Me arrodillé junto a esa fosa y comencé a rezar, pero la voz no cesaba, llamándome con insistencia, como si algo necesitara ser escuchado o liberado. Sentí una presencia invisible que me rodeaba, una mezcla de dolor y desespero que me oprimía el pecho. Intenté usar agua bendita y crucifijo, pero parecía que nada podía calmar ese llamado. La voz continuó toda la noche y al amanecer desapareció sin dejar rastro, como si hubiera cumplido un ciclo. Aquella experiencia me mostró que en los cementerios no solo habitan los cuerpos, sino también las almas, que aún buscan descanso o justicia, y que algunas voces no pueden ser ignoradas sin consecuencias. Desde entonces, cada vez que visito San Cristóbal, siento ese llamado latente, un recordatorio de que la fe debe estar siempre alerta ante lo desconocido que acecha en la penumbra. Historia 5. El crucifijo que se movía solo en la capilla de Santa Ana, en Tucson. Mi nombre es Padre Rafael Gómez. Llevo 31 años como sacerdote, y lo que voy a relatarles sucedió en la pequeña capilla de Santa Ana, en Tucson, Arizona, un lugar modesto pero lleno de historia y devoción. Aquella noche estaba solo en la capilla, dedicado a rezar el rosario con una intensidad especial, buscando la calma en medio de un día pesado. Mientras meditaba frente al altar, noté un movimiento sutil, apenas perceptible, pero que llamó mi atención. El crucifijo que colgaba justo sobre el altar comenzó a girar lentamente, como si tuviera vida propia. Intenté ignorarlo al principio, pensando que era una ilusión causada por una corriente de aire, pero el lugar estaba cerrado herméticamente y no había señales de viento. La madera del crucifijo crujía ligeramente al girar, y la figura de Cristo parecía casi oscilar en un vaivén extraño, diferente a cualquier movimiento natural. Me levanté, acercándome para detener ese movimiento, pero fue inútil. Parecía que el crucifijo tenía voluntad propia y se resistía a ser detenido. Mientras lo observaba, el objeto giró con más fuerza, hasta que terminó volteado completamente hacia la pared, mostrando solo la cruz, sin la imagen de Cristo visible. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un frío profundo que se coló en mis huesos. El silencio de la capilla se volvió pesado, opresivo, y la luz de las velas parpadeaba con una intensidad irregular. Traté de rezar con más fuerza, pidiendo protección y explicaciones, pero no encontraba palabras para ese fenómeno. La sensación era que algo oscuro estaba manifestándose justo en el corazón de un lugar sagrado, desafiando todo lo que sabía sobre la fe y la santidad. Esa noche no volví a estar solo en Santa Ana, y desde entonces el crucifijo permanece siempre orientado hacia la pared, como si quisiera esconderse o protegerse de algo. No puedo explicar qué fuerza pudo moverlo, ni qué mensaje quería transmitir, pero aquella experiencia me dejó marcado, recordándome que en el mundo espiritual existen fuerzas que a veces se revelan de maneras inesperadas y aterradoras,
incluso en los lugares que consideramos más seguros. Historia 6. La mano que emergió del ataúd en el cementerio de Piedad, Monterrey. Mi nombre es Padre Enrique Salazar. Llevo 27 años al servicio de la Iglesia, y lo que les voy a contar ocurrió hace poco en el cementerio de Piedad, en Monterrey, México. Era un día gris y nublado. El viento azotaba con fuerza mientras oficiaba el entierro de una persona mayor, conocida en la comunidad por su vida sencilla y piadosa. La ceremonia transcurría con normalidad hasta el momento en que comenzamos a cubrir el ataúd con tierra. Fue entonces cuando, entre los murmullos y el llanto contenido de los asistentes, alguien gritó desde un costado con terror: ¡Miren! ¡Una mano! Todos volvieron la mirada hacia el féretro, y allí, para horror de todos, una mano blanca, pálida y delgada, salió lentamente por encima del borde del ataúd y tocó la madera con un movimiento leve pero claro. El silencio se rompió por el grito desesperado de varios presentes que comenzaron a retroceder atropelladamente, empujándose para alejarse del lugar, huyendo aterrorizados. Yo mismo sentí un frío intenso que me paralizó por un instante, pero reaccioné rápidamente sacando el agua bendita para rociar el área y comenzando a bendecir la tumba con voz firme, pidiendo a Dios que alejara aquella presencia oscura. La mano desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero la tensión y el miedo no cesaron. Los familiares estaban pálidos, temblando, y algunos se negaban a acercarse nuevamente a la fosa. Tuve que repetir la bendición varias veces, mientras el aire parecía vibrar con una energía inquietante, como si algo invisible intentara resistirse a quedar sepultado. Aquella mano, ese gesto inexplicable, me mostró que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más frágil y perturbadora de lo que solemos creer. Desde ese día, cada vez que paso por el cementerio de Piedad, siento un escalofrío que me recuerda que no todo lo que yace bajo tierra está en descanso y que algunas almas o fuerzas pueden buscar una última conexión con el mundo de los vivos, en formas que desafían la lógica y la fe. Historia 7. El rostro de un niño que apareció en el vidrio del ataúd en Brooklyn. Mi nombre es Padre Miguel Álvarez, sacerdote con 28 años de ministerio, y lo que voy a contarles ocurrió en una funeraria de Brooklyn, Nueva York, durante un velorio que parecía a simple vista común y tranquilo. La familia había perdido a una mujer mayor, y el ataúd con tapa de vidrio permitía a los asistentes observar el cuerpo, en una ceremonia llena de respeto y silencio. Sin embargo, en medio de aquella quietud, algunos presentes comenzaron a notar algo extraño. En el vidrio que cubría el ataúd, apareció con nitidez el rostro de un niño, como una imagen transparente pero definida, con ojos que parecían mirarlos fijamente y una expresión melancólica. Nadie entendía cómo ese rostro había aparecido allí, y lo más inquietante era que nadie reconocía a ese niño. La atmósfera se volvió densa, un frío extraño invadió la sala y los murmullos nerviosos comenzaron a multiplicarse. Alguien intentó tomar una fotografía para registrar el fenómeno, pero en el momento en que se enfocó la cámara, el rostro desapareció súbitamente, como si se desvaneciera en el aire, dejando a todos desconcertados y con una mezcla de temor y curiosidad. La familia pidió explicaciones, pero no había lógica ni ciencia que pudiera explicar la aparición ni la desaparición del rostro. Algunos presentes comentaron que sintieron la presencia de una energía infantil, una mezcla de tristeza y nostalgia que parecía querer comunicarse. Yo, como sacerdote, intenté ofrecer consuelo y oraciones para calmar el ambiente, pero no pude evitar sentir que ese rostro era un mensaje o una advertencia.
un recuerdo que se manifestaba de forma inexplicable en medio de la muerte. Esa experiencia me hizo comprender que a veces las fronteras entre el mundo de los vivos y los que ya partieron se vuelven difusas, y que en esos momentos de duelo pueden surgir manifestaciones que escapan a nuestra razón, recordándonos que no todo está resuelto, que quedan misterios y presencias que nos observan desde otro plano. Desde entonces, cada vez que visito Brooklyn, pienso en ese rostro infantil que apareció y desapareció sin dejar rastro, un enigma que aún desafía mi fe y me recuerda que en la muerte también hay secretos que la luz no puede iluminar. Historia 8. El ataúd que tembló durante la bendición en la iglesia de San Isidro, Madrid. Mi nombre es Padre Alberto Sánchez. Llevo 34 años en el sacerdocio y lo que les voy a narrar ocurrió hace poco en la iglesia de San Isidro, en Madrid, España. Era un día gris. El cielo cargado de nubes amenazaba con lluvia y la atmósfera dentro de la iglesia estaba silenciosa y solemne, preparada para la bendición de un ataúd que reposaba en el centro del altar. La familia estaba presente, con rostros compungidos y manos temblorosas, mientras yo comenzaba las oraciones para bendecir el cuerpo de un hombre fallecido en circunstancias trágicas. Apenas pronuncié las primeras palabras de la bendición, un estremecimiento comenzó a recorrer el ataúd. Al principio pensé que era un temblor leve, quizás un efecto de la tierra o algún movimiento natural, pero pronto el movimiento se intensificó violentamente. El ataúd comenzó a sacudirse con fuerza, produciendo un sonido gutural y profundo, un gruñido que parecía salir de las entrañas mismas de la madera. El eco resonó por toda la iglesia y los presentes quedaron paralizados por el miedo. Sentí un peso enorme en el pecho, como si una fuerza oscura estuviera tratando de liberarse de ese recipiente. Sin pensarlo, suspendí la ceremonia y ordené que el lugar fuera evacuado inmediatamente. Nadie podía explicar cómo algo tan profano pudo suceder en un lugar sagrado. La iglesia fue cerrada temporalmente mientras se consultaba a expertos y se realizaban oraciones más intensas. Durante esos días sentí una presencia inquietante en cada rincón de San Isidro, una sombra invisible que parecía vigilar y resistir la luz. Finalmente, con ayuda de otros sacerdotes, se realizó un rito especial para apaciguar lo que allí habitaba, pero la sensación de que algo permanecía latente nunca desapareció. Esa experiencia me mostró que incluso en la santidad de una iglesia pueden manifestarse fuerzas que desafían nuestra comprensión y nuestra fe, recordándonos que la oscuridad siempre acecha, esperando un momento para manifestarse. Desde entonces, cada vez que entro a San Isidro, camino con respeto y precaución, consciente de que no todo está en paz y que el misterio puede habitar hasta en los lugares más sagrados. Historia 9. La figura encapuchada que apareció en la cripta de la iglesia de San Marcos, Mérida. Soy el padre Julián Ortega, sacerdote con 33 años de servicio, y lo que voy a contarles ocurrió en la cripta de la iglesia de San Marcos, en Mérida, Yucatán, México. La cripta es un lugar oscuro, frío, con el aroma penetrante a humedad y siglos de silencios enterrados. Fui llamado para revisar y bendecir ese espacio, pues varios feligreses reportaban sensaciones extrañas y murmullos que rompían la tranquilidad nocturna. Al ingresar con una pequeña lámpara y el crucifijo en mano, sentí una presencia densa que no lograba identificar. Fue entonces que la vi, una figura encapuchada, envuelta en una túnica negra que absorbía toda la luz, parada e inmóvil en un rincón oscuro. La figura no se movía, no hablaba, pero su sola presencia parecía llenar el aire de un frío insoportable que se clavaba en la piel
y helaba el alma. Intenté acercarme, hablarle, rezar, pero nada alteraba su silencio ni su postura. Permaneció allí durante horas, mientras yo oraba y vigilaba sin poder quitarle la mirada. El tiempo parecía detenerse en esa cripta, como si estuviéramos atrapados en una dimensión paralela. A medida que la noche avanzaba, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz del amanecer la quemara o la expulsara. Cuando la primera claridad del día iluminó la cripta, la figura ya no estaba, dejando solo el eco de un misterio que jamás pude resolver. Aquella aparición me dejó marcado, recordándome que en los lugares sagrados también pueden manifestarse sombras que desafían nuestra fe y comprensión. Desde ese día, cada vez que entro a la cripta de San Marcos, lo hago con respeto y precaución, consciente de que la línea entre la luz y la oscuridad puede ser muy delgada y que hay presencias que aguardan silenciosas en la penumbra. Historia 10. Las voces que se escucharon en el velorio de la Colonia Juárez, Ciudad de México. Mi nombre es Padre Esteban Ruiz, sacerdote con 30 años de servicio, y lo que les voy a contar sucedió durante un velorio en la Colonia Juárez, Ciudad de México. La noche era oscura y pesada, el ambiente cargado de dolor y de una tristeza palpable entre los asistentes que lloraban la pérdida de un ser querido. Mientras oficiaba las oraciones habituales, comencé a notar un murmullo extraño que se mezclaba con el llanto y los suspiros. Al principio pensé que eran voces de personas hablando entre ellas, pero pronto me di cuenta de que esas voces no eran humanas ni comprensibles. Provenían de un rincón oscuro de la habitación y susurraban en un idioma que nadie reconocía, con un tono agudo y una cadencia inquietante. Lo más perturbador era que las voces repetían oraciones, pero en sentido inverso, como si alguien estuviera invirtiendo las palabras sagradas en un intento de profanarlas o invocar algo desconocido. Los asistentes comenzaron a ponerse nerviosos. Algunos miraban hacia el rincón de donde provenían los susurros con miedo, y otros rezaban en silencio, tratando de ahuyentar esa presencia. Yo mismo sentí cómo el aire se espesaba, como si la misma energía del lugar se estuviera corrompiendo. Intenté elevar mi voz con plegarias de protección y exorcismo, pero las voces persistían, creciendo en intensidad por momentos, sin que nadie pudiera detenerlas. La sensación de que algo oscuro estaba intentando penetrar en ese velorio era palpable, como si la frontera entre este mundo y otro se hubiera quebrado por un instante. Finalmente, tras horas de lucha espiritual y rezos, las voces se desvanecieron, dejando un silencio absoluto que se sentía casi tangible. Aquella experiencia me marcó profundamente, recordándome que en momentos de vulnerabilidad y dolor, las fuerzas oscuras pueden manifestarse con mayor intensidad, buscando aprovechar cualquier grieta para invadir lo sagrado. Desde entonces, cada vez que asisto a un velorio, lo hago con mayor precaución y con la conciencia de que, detrás del dolor y la muerte, hay misterios que la fe debe enfrentar con valentía y sin titubeos. Historia 11. El cuerpo incorrupto que abrió los ojos en la iglesia de Santa Teresa, Salamanca. Mi nombre es Padre Francisco Delgado, sacerdote con 35 años de ministerio, y lo que les voy a narrar ocurrió hace poco en la iglesia de Santa Teresa, en Salamanca, España. Fue un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminó marcado por un evento que todavía me estremece al recordarlo. Me habían convocado para abrir una antigua cripta donde reposaba el cuerpo de una santa local, conocido por ser incorrupto, es decir, que no mostraba señales de descomposición ni el paso del tiempo. Al abrir la pesada tapa de piedra, la atmósfera se volvió densa. El aire parecía cargar con una energía que no podía explicar.
La luz que entró al abrirse la cripta iluminó el cuerpo que yacía en el interior, perfectamente conservado, con la piel intacta, casi luminiscente en la penumbra. Pero lo que nadie esperaba y que me causó un estremecimiento profundo fue que al contacto con la luz, los ojos del cuerpo se abrieron lentamente, revelando una mirada intensa, viva, que parecía buscar algo, como si la alma aún habitara ese cuerpo. Los presentes quedaron paralizados, con el miedo y la reverencia mezclados en sus rostros. El silencio fue absoluto, solo roto por la respiración contenida y un leve murmullo de oración. En ese momento sentí que la frontera entre la vida y la muerte se desvanecía, y que frente a nosotros había algo que no podía ser explicado ni comprendido. La sensación fue de presencia, de poder, de un mensaje silencioso que trascendía las palabras. Intenté hablar, bendecir y calmar el ambiente, pero la impresión quedó grabada en todos nosotros. Nadie pudo negar que ese cuerpo incorrupto no era un simple resto mortal, sino un símbolo vivo de lo inexplicable, un misterio que desafía la razón y fortalece la fe. Desde aquel día, la iglesia de Santa Teresa es un lugar que visito con respeto y una mezcla de temor y devoción, consciente de que allí habita algo que trasciende nuestro entendimiento, un recordatorio de que la muerte no siempre es el final, sino a veces el comienzo de un enigma eterno. Historia 12. El ataúd que se movió solo en la funeraria Paz Eterna, en Phoenix. Mi nombre es Padre Luis Ortega, sacerdote con 29 años de servicio, y lo que voy a contarles ocurrió en la funeraria Paz Eterna, en Phoenix, Arizona, durante una vigilia que parecía ser una despedida común y respetuosa. La familia estaba reunida, los rostros marcados por el dolor, mientras vigilaban el cuerpo de su ser querido. La sala estaba equipada con cámaras de seguridad que grababan todo para la tranquilidad de los asistentes y para evitar incidentes. Fue en la madrugada cuando, repentinamente, el ataúd comenzó a desplazarse lentamente unos centímetros, sin que nadie lo tocara, ni hubiese una causa aparente que explicara ese movimiento. Los presentes, aún dormidos o en oración, no se dieron cuenta al instante, pero el sistema de seguridad captó la escena con claridad. Cuando revisé las grabaciones por petición de la funeraria, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Allí estaba, el ataúd moviéndose solo, como si alguien o algo intentara liberarse o enviar un mensaje silencioso. El aire en la sala parecía cambiar, volviéndose más denso, más pesado, con una energía invisible que se sentía en cada rincón. Decidí acudir personalmente al lugar para realizar una bendición especial, tratando de calmar esa presencia inquietante que parecía no querer descansar. La familia estaba aterrada, y muchos aseguraron sentir miradas que los observaban desde la oscuridad, susurros que no podían entender, y una sensación constante de que algo no estaba en paz. Durante la bendición, el ataúd permaneció inmóvil, pero el ambiente seguía cargado de tensión. Aquella experiencia me recordó que la muerte no siempre es un cierre definitivo, y que en ocasiones fuerzas desconocidas se manifiestan para recordarnos que el mundo espiritual es más complejo y oscuro de lo que podemos comprender. Desde entonces, la funeraria Paz Eterna tiene un aura diferente, y quienes la visitan saben que allí sucedió algo que desafía la razón, un misterio que quedó grabado en las imágenes y en la memoria de quienes vivieron esa vigilia inquietante. Historia 13. El crucifijo que se partió en dos durante un exorcismo en Puebla. Mi nombre es Padre Sebastián Morales, exorcista con 25 años de experiencia, y lo que voy a relatarles ocurrió en Puebla, México, durante un exorcismo particularmente intenso y peligroso. Estaba en una pequeña habitación de una casa antigua, donde una joven mujer,
había sido víctima de una posesión que desafiaba toda explicación racional. Desde el inicio del ritual, la atmósfera se volvió opresiva. El aire parecía pesar, como si una fuerza invisible llenara cada rincón con una energía maligna. Recité las oraciones con fervor y determinación, sosteniendo en mi mano un crucifijo que siempre me acompañaba en estas batallas espirituales. En un momento crucial, mientras pronunciaba una invocación para expulsar al demonio, sentí una resistencia palpable, como si la entidad intentara quebrar mi fe y mi voluntad. Fue entonces que, sin previo aviso ni contacto humano, el crucifijo que sostenía se partió en dos, como si un golpe invisible hubiera partido la madera en el centro. El sonido seco y contundente resonó en la habitación, llenando el silencio con una carga aterradora. La joven gritó con una voz que no era la suya, mientras la habitación parecía temblar bajo la presión de aquella fuerza oscura. Pese al miedo, continué con el exorcismo, consciente de que aquella fractura en el crucifijo era una manifestación directa del poder maligno enfrentándose a la cruz, intentando anular su autoridad. Aquel momento fue una batalla entre la luz y la sombra, entre la fe y el terror, y aunque el crucifijo estaba roto, mi convicción no se debilitó. Después de horas de lucha, el espíritu maligno fue expulsado y la joven recuperó la calma y la paz. Sin embargo, el crucifijo partido quedó como testimonio silencioso de esa confrontación, un recordatorio palpable de que en estas batallas no hay garantías y que las fuerzas del mal pueden manifestarse con una violencia inesperada, desafiando incluso los símbolos más sagrados. Desde entonces, cada vez que sostengo una cruz, recuerdo esa noche en Puebla y sé que la fe debe ser fuerte y firme, porque en el mundo espiritual las pruebas son tan reales como aterradoras. Historia 14. La sombra que apareció detrás del altar en la iglesia de San Rafael, Buenos Aires. Soy el padre Marcelo Fernández, sacerdote con 32 años de servicio en la iglesia de San Rafael, en Buenos Aires, Argentina. Y lo que voy a contarles sucedió durante una misa nocturna que parecía rutinaria, pero que marcó un antes y un después en mi vida y en la comunidad. Era una noche fría y silenciosa. La luz tenue de las velas iluminaba el altar con un brillo cálido, y los feligreses estaban atentos y recogidos en oración. Mientras pronunciaba las palabras sagradas, sentí una presencia extraña, una sensación de que algo o alguien observaba desde la penumbra detrás del altar. Fue entonces cuando la vi, una sombra oscura, sin forma definida, que se materializó lentamente detrás del altar, proyectando un contraste profundo con la claridad de las velas. Su presencia era perturbadora, como un vacío denso que absorbía la luz y el aire, generando un frío intenso que se colaba en mis huesos. Intenté ignorarla y continuar la misa, pero la sombra permanecía allí, inmóvil, observándome con una quietud inquietante. Cuando terminé la oración, me acerqué lentamente hacia ella, intentando comprender qué era esa manifestación y buscando quizás expulsarla con la fe y la palabra de Dios. Pero justo cuando di un paso más cerca, la sombra desapareció abruptamente, como si se desvaneciera en el aire, dejando un vacío oscuro y un silencio aún más pesado que antes. El desconcierto se apoderó de mí, y pude percibir que no era una aparición común ni una ilusión. La sensación de que algo maligno había estado presente, acechando en un lugar sagrado, me acompañó durante mucho tiempo. Desde esa noche, la iglesia de San Rafael tiene una atmósfera diferente, y aunque la comunidad continúa sus celebraciones, la sombra que vi me recuerda que la lucha entre la luz y la oscuridad está siempre vigente, incluso en los lugares donde la fe se levanta
con más fuerza. Aquella experiencia me enseñó que no todo lo que se oculta en la penumbra es comprensible, y que como sacerdote debo estar preparado para enfrentar no solo a los vivos, sino también a las sombras que buscan quebrar la paz en el corazón de lo sagrado. Historia 15. El ataúd sellado que emitía susurros en la capilla de Santa María, en Tucson. Mi nombre es Padre Rafael Gómez. Llevo 30 años dedicado al ministerio, y lo que les voy a relatar ocurrió en la capilla de Santa María, en Tucson, Arizona, durante una ceremonia que se volvió una pesadilla para todos los presentes. La capilla, un lugar pequeño y solemne, estaba preparada para el velorio de un hombre mayor, conocido en la comunidad por su devoción y vida tranquila. El ataúd, sin embargo, era peculiar. Estaba completamente sellado, sin posibilidad de abrirse durante la ceremonia, y su madera parecía antigua y gastada. Desde las primeras horas de la noche, mientras la familia y los asistentes rezaban y guardaban silencio, comenzaron a escucharse susurros que nadie podía comprender. Eran voces bajas, como si alguien hablara en un idioma extraño o invocara palabras prohibidas, y parecían salir directamente del interior del ataúd. La atmósfera se volvió tensa y opresiva, con un frío que recorría la capilla y hacía temblar a más de uno. Intenté calmar a la congregación con oraciones y bendiciones, pero los susurros persistían, creciendo en intensidad y confusión. Algunos asistentes empezaron a mostrar miedo, otros a llorar desconsolados, y finalmente la familia decidió cancelar la ceremonia, incapaz de soportar la presencia invisible que parecía habitar ese ataúd sellado. La sensación era clara: algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo, se manifestaba con fuerza, resistiéndose al descanso eterno. Durante semanas después, la capilla mantuvo un silencio inquietante, y yo realicé oraciones y rituales para intentar apaciguar esa fuerza, pero el misterio permaneció sin resolver. Aquella experiencia me enseñó que la muerte no siempre trae paz, y que a veces, en los lugares más sagrados, pueden ocurrir fenómenos que desafían nuestra fe y comprensión, recordándonos que lo oculto siempre acecha en las sombras, esperando el momento para hacerse presente. Historia 16. El espectro de un niño en la iglesia abandonada de San Felipe, Guatemala. Mi nombre es Padre Andrés. Llevo 20 años dedicado al servicio pastoral y nunca había experimentado algo tan desconcertante y doloroso como lo que viví en la iglesia abandonada de San Felipe, un lugar que, por años, había quedado en el olvido, pero que guarda una presencia que perturba la paz de quienes se atreven a acercarse. Llegué allí después de recibir reportes de los lugareños, quienes hablaban de la aparición constante de un niño pequeño que vagaba por la nave principal, un espectro que no solo asustaba, sino que llenaba el lugar de una tristeza profunda e inexplicable. Al entrar, la iglesia mostraba signos claros del abandono: vidrios rotos, madera podrida, bancos caídos y la humedad que penetraba cada rincón. Pero lo que más me impresionó fue el silencio pesado, como si el aire mismo contuviera el llanto de aquel niño. Durante varias noches regresé para observar y rezar, y fue entonces cuando lo vi. Un pequeño vestido con ropas antiguas, de rostro pálido y ojos grandes y tristes, caminaba lentamente por el altar, deteniéndose a veces para mirar hacia la puerta, como esperando a alguien. Su presencia no era agresiva, pero sí profundamente dolorosa y fría, y al estar cerca sentía un vacío que oprimía el corazón. Intenté comunicarme en voz baja, preguntándole quién era y qué buscaba, pero el niño solo desaparecía entre las sombras, dejando atrás un frío que calaba hasta los huesos. Los relatos locales hablaban de una tragedia.
Un niño que murió inesperadamente durante una epidemia hace muchas décadas y cuyo cuerpo fue enterrado en los alrededores, aunque sin una tumba clara, lo que podría explicar su alma errante. Pese a que intenté realizar oraciones y bendiciones para liberarlo, sentí que su sufrimiento era tan profundo que ningún ritual simple podía darle descanso. La iglesia parecía cargada con una energía oscura, que sin embargo no era maligna, sino más bien una tristeza que se había solidificado en ese lugar. En varias ocasiones, durante mis vigilias, sentí que alguien me observaba desde las sombras, que la presencia del niño era solo la parte visible de algo más grande y oscuro, que se escondía bajo los escombros. La comunidad evita la iglesia, y solo algunos valientes se acercan, pero la leyenda del espectro sigue viva, recordándonos que no todas las almas encuentran la paz, y que a veces el abandono puede convertir a un lugar sagrado en un refugio de dolor y desasosiego. Esta experiencia me dejó una enseñanza dura, que la fe debe ir acompañada de compasión, y que el verdadero descanso no solo depende de rituales, sino del amor y la memoria que dejamos para quienes ya no están con nosotros. Historia 17. El espectro de un niño en la iglesia abandonada de San Felipe, Guatemala. Mi nombre es Padre Andrés. Llevo 20 años sirviendo como sacerdote, y durante todo este tiempo he presenciado muchas situaciones inquietantes, pero nada como lo que experimenté en la iglesia abandonada de San Felipe. Un lugar olvidado por el tiempo y la gente, pero que guarda una presencia que atormenta no solo el edificio, sino también a todo aquel que se atreve a acercarse. La primera vez que escuché sobre esa iglesia fue por medio de los pobladores del pueblo cercano, quienes con miedo y respeto me contaron historias de un niño que aparece y desaparece entre las ruinas, un espectro que, lejos de causar daño, sembraba una tristeza profunda y una sensación de pérdida que se sentía en el aire, una especie de lamento invisible que se extendía por todo el lugar. Decidí ir una noche, armado solo con mi crucifijo y una vela, para rezar y tratar de comprender lo que estaba sucediendo. Al llegar, la iglesia se mostraba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de moho y grietas, los bancos derrumbados, las ventanas sin vidrios y un silencio mortal reinaba. Pero lo que más llamó mi atención fue el frío intenso que parecía emanar de cada rincón, un frío que no era natural, que traspasaba la piel y llegaba hasta el alma. Mientras me adentraba, la sensación de ser observado se hacía cada vez más fuerte. De pronto, en la penumbra del altar, vi una figura pequeña y débil, un niño vestido con ropas antiguas y desteñidas, su rostro pálido, con ojos grandes y oscuros que reflejaban una tristeza infinita. No podía apartar la mirada, y sentí que una ola de melancolía me envolvía. Intenté hablarle, preguntarle su nombre, quién era, qué buscaba, pero no hubo respuesta. El niño se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando solo ese frío y el silencio absoluto. En las noches siguientes regresé varias veces, y la aparición se repetía. Siempre el mismo niño, el mismo rostro triste, que parecía querer comunicar algo que no podía expresar con palabras. Durante esas vigilias, sentí que la iglesia estaba impregnada con una energía oscura, no maligna, pero sí opresiva, como si el dolor y la desesperanza hubieran quedado atrapados en esas paredes. Hablé con los ancianos del pueblo, quienes me contaron que hace muchos años, durante una epidemia terrible que azotó la región, un niño pequeño murió solo y abandonado, sin recibir ningún sacramento ni sepultura digna. Su cuerpo fue enterrado en un lugar improvisado cerca de la iglesia, pero nadie sabe exactamente dónde.
Dicen que su alma quedó atrapada, incapaz de encontrar descanso, porque la ausencia de rituales y la indiferencia humana le negaron la paz eterna. Comprendí entonces que ese espectro no buscaba asustar, sino pedir ayuda, clamar por un consuelo que nunca recibió. Intenté entonces bendecir la iglesia y el terreno alrededor, hacer oraciones especiales para liberar esa alma, pero sentí que no era suficiente, que el sufrimiento era demasiado profundo para ser borrado solo con palabras y agua bendita. En una de esas noches, durante una vigilia especialmente oscura, sentí que no solo estaba el niño, sino algo más, algo que se ocultaba en las sombras, una presencia más antigua y más maligna, que parecía aprovechar la tristeza del espectro para fortalecerse. Sentí como si cientos de ojos invisibles me observaran, y un susurro helado recorrió mis oídos, un susurro que me llenó de un temor desconocido. La iglesia, que parecía un refugio de oración y fe, se había convertido en un lugar donde la frontera entre lo visible y lo invisible se borraba, donde el dolor de un alma inocente atraía fuerzas que nadie quería enfrentar. Decidí entonces contactar a otros sacerdotes y expertos en liberación espiritual, quienes también confirmaron la presencia de una energía oscura y antigua en la iglesia de San Felipe. Realizamos varias ceremonias, oraciones colectivas y bendiciones prolongadas, tratando de erradicar esa sombra que parecía resistirse a abandonar el lugar. Sin embargo, aunque la intensidad de las apariciones disminuyó, el niño espectral seguía allí, vagando, esperando algo que aún no llegaba. En los días que estuve cerca de la iglesia, pude ver cómo la naturaleza misma parecía afectada. Animales evitaban acercarse, las plantas marchitadas se negaban a crecer, y un silencio perpetuo reinaba en el entorno, como si la vida misma se hubiera detenido alrededor de ese lugar maldito por el abandono y el olvido. Aún hoy, cuando paso cerca del pueblo, algunos me miran con temor y me cuentan que han visto luces extrañas, risas de niño que no tienen explicación, y una sombra pequeña que aparece y desaparece entre las ruinas. Me duele pensar que, a pesar de nuestros esfuerzos, esa alma inocente sigue atrapada en su tormento, recordándonos que la verdadera paz no siempre está al alcance, y que hay heridas espirituales que pueden permanecer abiertas por generaciones. Esta experiencia me enseñó que el abandono y la indiferencia hacia los más vulnerables puede traer consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos, que la fe debe ir acompañada de compasión y memoria, y que cada alma merece un descanso digno, un cuidado espiritual que evite que el sufrimiento se perpetúe en el tiempo. La historia del espectro de ese niño en San Felipe no es solo una leyenda, es un llamado a no olvidar a aquellos que fueron dejados atrás, a luchar siempre por la luz, incluso cuando la oscuridad parece infinita. Historia 18. Ritos prohibidos en el sótano de la iglesia de San Pedro, Cartagena. Mi nombre es Padre Esteban, exorcista con más de 20 años, dedicados a combatir las fuerzas oscuras que acechan en los rincones más inesperados. Y nunca olvidaré la noche en que descubrí un culto realizando rituales prohibidos en el sótano de la iglesia de San Pedro, en Cartagena. Un suceso que desató una serie de fenómenos aterradores que estremecieron no solo a la comunidad, sino a toda la ciudad. Todo comenzó cuando los feligreses comenzaron a quejarse de sucesos extraños. Luces que parpadeaban, susurros que venían desde abajo, olores putrefactos que invadían la nave principal, y una sensación generalizada de terror y malestar durante las misas. Las autoridades eclesiásticas me llamaron para investigar, pues sospechaban que algo maligno se ocultaba en la antigua iglesia, un edificio histórico, construido sobre terrenos
que en otro tiempo habían sido usados para prácticas paganas y oscuros secretos que nadie quería recordar. Al llegar, sentí inmediatamente la presencia de algo ajeno al lugar santo, un aire pesado, un olor acre y frío que se colaba por cada grieta, como si la misma tierra exhalara desesperación. Decidí bajar al sótano, una zona que llevaba años clausurada, un espacio oscuro, húmedo, con paredes cubiertas de símbolos extraños y dibujos que se asemejaban a cruces invertidas y signos arcanos, todos pintados con un material que parecía sangre seca. Allí encontré restos de velas negras, huesos dispersos, figuras talladas que recordaban ídolos paganos y un altar improvisado, sobre el cual había objetos sagrados profanados, crucifijos rotos, hostias quemadas y libros antiguos quemados en parte, con inscripciones blasfemas. Mientras inspeccionaba el lugar, escuché pasos y murmullos apagados. De repente, un grupo de personas apareció entre las sombras, vestidos con túnicas negras y capuchas, realizando un ritual oculto. Sus voces recitaban conjuros en lenguas olvidadas, invocando fuerzas oscuras para conseguir poder y control. Intenté interrumpir, pero la atmósfera se volvió más densa y una energía maligna se manifestó con violencia. Objetos se movían solos, sombras tomaban formas humanas y un frío insoportable me envolvió. Sentí que estaba siendo observado por ojos invisibles que querían atraparme en ese abismo de tinieblas. Llamé refuerzos y juntos expulsamos al grupo, pero no sin antes experimentar fenómenos aterradores. Gritos inhumanos que parecían salir de las paredes, luces que estallaban en el aire y una presencia oscura que parecía desafiar toda bendición. Los rituales prohibidos no solo habían contaminado el sótano, sino que habían abierto una puerta a lo desconocido, un portal por donde las fuerzas malignas podían entrar y alterar la paz del lugar y de la ciudad. Durante semanas realizamos exorcismos y bendiciones, pero la sombra seguía latente, recordándonos que el mal puede esconderse donde menos lo esperamos, incluso dentro de un templo sagrado. Los fieles recuperaron la tranquilidad con el tiempo, pero yo supe que esa noche en San Pedro marcaría mi vida para siempre, pues aprendí que la lucha contra las tinieblas no termina nunca, y que en cada rincón donde el hombre se aleja de Dios, el mal espera para atacar con fuerza y astucia. Historia 19. Voces que llamaban desde el depósito de cadáveres en el hospital de Montevideo. Mi nombre es Padre Ricardo. Llevo más de 20 años sirviendo como sacerdote en Montevideo y durante mucho tiempo he realizado visitas y acompañamientos en hospitales, especialmente para brindar consuelo a los enfermos y a las familias que enfrentan la pérdida. Sin embargo, nunca imaginé que en una de mis rondas nocturnas en el hospital encontraría algo que desafiaría toda lógica y pondría a prueba mi fe. Era una noche tranquila. El hospital estaba casi vacío, con solo unas pocas enfermeras y médicos en guardia. Mi tarea era pasar por los diferentes pisos para ofrecer una oración y bendición a quienes lo necesitaran. Al llegar al área del depósito de cadáveres, un lugar al que pocos se acercan por temor y respeto, escuché algo que me heló la sangre. Voces, susurros que parecían llamar mi nombre con urgencia y desesperación. Al principio pensé que era producto de mi imaginación o el cansancio acumulado, pero las voces eran claras, distintas, repetían: «Padre, Padre». Me detuve frente a la puerta del depósito, pero estaba cerrada con llave. Intenté abrir, pero no pude. Sin embargo, las voces continuaron, esta vez acompañadas de un frío intenso que traspasaba la piel y se instalaba en el alma. Sentí que el aire a mi alrededor se volvió pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando y suplicando ayuda.
Recé en voz alta, invocando protección y la luz divina, pero las voces no cesaban. Se mezclaban con suspiros y lamentos que parecían venir de otra dimensión. Intenté comunicarme, preguntando quién me llamaba y qué necesitaba, pero no recibí respuesta clara, solo el eco persistente de mi nombre y un frío que aumentaba con cada segundo. En ese momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear y un olor fétido, como a muerte reciente, invadió el lugar. Fue entonces cuando entendí que no era una simple llamada, sino una súplica de almas atrapadas entre la vida y la muerte, quizás sin paz ni descanso. Llamé a algunos colegas y juntos realizamos oraciones y bendiciones fuera del depósito, buscando aliviar lo que sentíamos era un tormento espiritual. Con el paso de las horas, las voces se fueron apagando, pero el miedo y la inquietud quedaron grabados en nuestra memoria. Este episodio me enseñó que incluso en lugares destinados a la ciencia y la medicina, donde la muerte es una constante, existen misterios que escapan a la razón y que solo la fe puede enfrentar. Voces que llaman desde la oscuridad, almas que buscan redención y paz, pero que a veces se quedan atrapadas, recordándonos que el más allá no siempre es tan claro ni pacífico como pensamos. Historia 20. Sombras que se arrastraban en la capilla de Santa María, Ciudad Juárez. Mi nombre es Padre José. He servido como sacerdote en Ciudad Juárez durante más de 15 años y nunca imaginé que una vigilia nocturna en la capilla de Santa María me enfrentaría a un fenómeno tan aterrador y desconcertante. Aquella noche llegué para preparar la misa de madrugada y permanecer en oración, un tiempo que dedico a la reflexión y al contacto con lo divino. Pero lo que viví fue muy distinto a la paz que esperaba. La capilla, pequeña y antigua, con sus paredes de adobe y bancos gastados, estaba envuelta en un silencio absoluto, interrumpido solo por el eco de mis pasos sobre el suelo de piedra. A medida que la noche avanzaba, sentí un cambio en el aire, una vibración extraña que hacía que todo se sintiera más frío y pesado. Fue entonces cuando comencé a notar sombras que parecían moverse sin causa aparente, desplazándose lentamente, como si se arrastraran por el suelo, buscando a algo o a alguien. Estas sombras no tenían forma definida, ni cabeza, ni extremidades. Eran manchas oscuras que se extendían y contraían, reptando entre los bancos y alrededor del altar. Intenté ignorarlas al principio, atribuyendo la ilusión a la falta de luz y mi cansancio, pero pronto se hicieron más evidentes, casi palpables. Cada vez que una sombra pasaba cerca de mí, sentía un escalofrío que recorría mi espalda y un peso en el pecho, como si una presencia invisible me sofocara. Empecé a rezar en voz baja, pidiendo protección, pero las sombras parecían intensificar su movimiento, arrastrándose más rápido y acercándose a mí. Sentí que una de ellas rozó mi sotana y pude escuchar un susurro débil, como un lamento cargado de desesperación y odio. Observé que las velas que había encendido parpadeaban y se apagaban sin motivo, dejando solo la penumbra para acompañar aquel espectáculo siniestro. El frío se volvió insoportable, y a pesar de que mi fe es firme, sentí miedo real, un terror que no se explica con oraciones ni bendiciones. Recordé entonces que esa capilla fue construida sobre un antiguo cementerio indígena, y que había historias que hablaban de espíritus inquietos y rituales prohibidos que ocurrieron siglos atrás. La idea de que esas sombras fueran restos de almas perdidas o entidades que no encontraron descanso me invadió, aumentando la angustia que sentía. No tardé en finalizar mi oración y salir de la capilla, pero mientras me alejaba, las sombras parecían seguirme, deslizándose por el suelo con lentitud, como si no quisieran dejarme ir.
Desde entonces, evito las vigilias nocturnas en Santa María y he pedido ayuda para realizar bendiciones más profundas, intentando limpiar ese espacio, pero sé que las sombras siguen ahí, acechando en la oscuridad, esperando la próxima noche para volver a arrastrarse y reclamar lo que alguna vez fue suyo. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.